Hola, hola, muy buenas noches. Esta semana queremos seguir hablando de la juventud. Por supuesto, mañana se celebra el Día de la Juventud, coincidentemente con el inicio de la primavera. Pero esta semana, luego de conocer en detalle los datos demográficos la semana pasada, la importancia de las becas y las oportunidades y el desafío para conseguir el primer empleo, hoy queremos hablarles de un tema que es desafiante y sobre todo en la juventud y la adolescencia, y es el consumo de las drogas. Queremos hablarles de qué se hace en el Centro de Adicciones, cómo se aborda este tema y cuál es el rol de la familia. Según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas para el Control del Consumo de las Drogas en América Latina, esta situación ha crecido un 26% con relación al último estudio del año 2010. También queremos compartir con ustedes el trabajo que hace la Secretaría Nacional Antidrogas, la SENAT, que no solamente hace operativos de incautación de drogas y destrucción de plantaciones de marihuana, también hace un trabajo de prevención. Lo vamos a hablar esta noche aquí en El Descargo. Soy María Cristina Sanabria. Bienvenidos. Y para hablar de este tema está con nosotros la directora asistencial del único centro de asistencia que tiene el país. Pueden imaginarse que para 7 millones de habitantes hay un solo centro de tratamiento y prevención de las adicciones. Nos acompaña aquí en los estudios la señora Rosana Gómez, a quien agradecemos su tiempo. Señora Rosana, bienvenida. Muchísimas gracias. Nos pareció fundamental que para iniciar esta serie de charlas y entrevistas sobre el consumo de drogas en los jóvenes, hablar un poco con una persona que nos hable del Centro de Adicciones. ¿Cómo afrontan ese trabajo día a día en un país cuando son el único centro de referencia? Qué responsabilidad, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, María Cristina. Es un trabajo arduo, es un trabajo de una batalla diaria, porque realmente tenemos cada vez más afluencia de pacientes nuevos. Tenemos en promedio 1.740 pacientes nuevos desde enero, ¿verdad? Sumados a los más de 34.000 pacientes que tenemos ya en el Centro de Adicciones. Y ciertamente es una problemática que cada vez se va visibilizando más a nivel social, por eso es tan importante abordarlo seriamente. Sí, nosotros cuando hablamos de adicciones pensábamos, le preguntamos por las drogas, la marihuana, que es lo que se consume en primer lugar, o la cocaína, o empezamos hablando del consumo del alcohol y tabaco. ¿Cómo hacen esa división en la atención o simplemente es un trabajo conjunto que hacen? Porque las adicciones es una condición que tiene independientemente de las drogas, ¿verdad? Así mismo, realmente el tema del consumo de sustancias y el abuso de ellas, ¿verdad? Es una problemática multiaxial, es decir, tiene varias aristas que tienen que ser igualmente observadas y tratadas, ¿no es cierto? Obviamente conlleva una situación de consumo de la sustancia en sí, que ya bien puede ser alcohol, puede ser tabaco, puede ser cannabis, por ejemplo, THC, o puede ser sustancias un poco más duras como la cocaína, el crack, sus derivados, o también las benzodiazepinas, ¿no es cierto? Entonces hay todo un abanico de sustancias que se pueden consumir. Esto obviamente genera un desequilibrio a nivel de varios sistemas del organismo, del cuerpo humano. Después está también una problemática que no es menor, que es el entorno del individuo. Ese también es un tema que decanta a veces en mayor o menor consumo de la sustancia, en deponer ese trastorno, poder superarlo o no, ¿verdad? Y por último también está la parte familiar. La red familiar de la persona también es un elemento muy importante que también trabajamos. Cuando se habla de estadísticas y como es el único centro de atención en el país, ¿cuál es la causa por la que mayormente acuden los pacientes? Si me hablas de que tienen más de 30.000 pacientes y hay un promedio de 1.800 nuevos pacientes. 1.740 a agosto, por ejemplo, ¿cuál es la mayor causa por la que llegan hasta el centro de adicciones? Bueno, realmente nosotros tenemos una situación en general de policonsumo. ¿Qué significa esto? Eso es lo que caracteriza a la población paraguaya. Sí. Lastimosamente sí, caracteriza esto porque la persona que consume en general consume más de una sustancia, a veces varias a la vez. Y los jóvenes, que es un poco nuestro centro temático esta semana y la semana pasada, hablábamos de que Paraguay tiene el mayor bono demográfico de los sueños y las oportunidades y también del desafío de conseguir un trabajo, pero nos parece que el mayor desafío es el tratamiento para dejar las drogas. ¿Es posible dejar las drogas? ¿Cómo se hace la prevención y cómo se hace ese tratamiento? Sí, realmente quiero empezar diciendo que
Lastimosamente, realmente nuestro foco mayor en cuanto a rango etario está entre la población joven del Paraguay, ¿verdad? Mayoritariamente también la población masculina por sobre la femenina. Estamos nosotros en el mayor porcentaje atendiendo a chicos, hombres, jóvenes, digamos de entre 18 y 29 años. Ese es nuestro rango más gordito, vamos a decir, de trabajo, ¿verdad? Y ciertamente sí tenemos también la arista de la prevención, que no es menor. Ese es un tema y una problemática muy importante a abordar dentro de lo que es nuestra sociedad, en diversos focos en donde los chicos, digamos, todavía están como susceptibles de ser alcanzados por el esquema o los dealers, digamos, que están a la pesca de cazar a chiquitos bien jóvenes. Y también dentro de ya una población un poquito más vulnerable, ¿verdad? Los adolescentes, los púberes, que son un poquito más la situación de vulnerabilidad de la persona, en donde ahí es donde ellos aprovechan para ofrecer, inclusive gratuitamente, el consumo, el probar la sustancia, ¿verdad? La prevención se hace en diferentes ámbitos dentro de lo que alcanza el Centro de Adicciones a trabajar, escuelas, barrios, se trabaja mucho con ciertos focos de la comunidad que ellos tienen, digamos, mucha llegada al esperando barrio, que sean lugar, como agentes multiplicadores, ¿verdad? tal cual, la escuela. Sobre todo, digamos, entregando herramientas para poder prevenir o por lo menos detectar precozmente el consumo en los niños y adolescentes. Cuando se trata de niños, me mencionas bastante que también llegan a niños y según la última encuesta que se había hecho de parte del observatorio, había niños del 8º grado con 8 años. Cuando son niños, ¿dónde se los atiende? ¿Dónde se los trata? Nosotros en el Centro de Adicciones tenemos alcance a nivel de todo rango etario. Entiendo. Y a nivel nacional también. Es decir, tenemos justamente tratamiento ambulatorio y de internación para niños, adolescentes y adultos. ¿Y es preocupante el número de niños que demanda internación, que demanda tratamiento? ¿Cómo llegan los padres con un niño de 8 años que ha consumido alguna droga y que ya está dependiente? Realmente en este tiempo, digamos, el trabajo interdisciplinario que hemos hecho desde siempre con las defensorías de todo el país o también entidades como MINA, por ejemplo, ¿verdad? Ha decaído un poquitito después de la pandemia. Tengo que ser muy sincera en el sentido de que somos un hospital que espera esa afluencia, pero ahora estamos retomando fuertemente otra vez esa conexión porque en general nuestra población de niños mayoritariamente tiene que ver con niños en situación de vulnerabilidad. O sea, son niños en situación de calle. Niños en situación de calle, de privados del contexto familiar que sirve de red, ¿no es cierto? Entonces, o chicos que han inclusive ingresado en algún tipo de delito, alguna cosa así. Entonces, ellos a través de esa red que menciono, ¿verdad? Ya Fiscalía, Defensoría o el Ministerio de la Niñez, pues entonces son derivados a nosotros. No obstante, también tenemos familias preocupadas con una detección temprana de algún consumo que ha tenido el hijo o una problemática directamente ya en consumo. ¿Cuáles son las señales de alerta que debemos tener los padres y cuáles son los parámetros en los que ustedes trabajan cuando se trata de socializar ítems o tics que debemos tener en cuenta? Bueno, es muy importante realmente observar, digamos, objetivamente a nuestro hijo. En general tenemos un ritmo de vida que nos obliga mucho a estar afuera, que nos obliga mucho a abocarnos al trabajo, ¿verdad? Entonces, al momento que estamos en la casa con el chico, de repente él está en sus cosas, tal vez algún jueguito, la tele, alguna cosa así que distrae al niño, entonces el padre se aboca a descansar o a dedicarse a lo que tiene que hacer también dentro de la casa. Pero ese tiempo de calidad, de observar a nuestro hijo, de mirar un poco la trayectoria de su conducta y tal vez detectar algunos cambios importantes son clave. Son elementos claves, ¿verdad? La conducta de un niño que de repente es normal, extrovertido y se vuelve muy retraído, se encierra mucho en su habitación, quiere estar solo, llora fácilmente, ¿verdad? O bien está como adormilado, está como le llamamos así, muy distraído, los ojitos colorados o está enojado. Los cambios de conducta son importantes de detectar para poder abordar la problemática con el chico. No precisamente esto conlleva un consumo, ¿no es cierto? Claro. Pero en general la persona que consume, ya joven o mayor, obviamente necesita fugarse de una situación que le resulta difícil y dolorosa de observar.
Y, por ejemplo, el centro de adopciones, si no tiene estos espacios en los medios de comunicación, ¿cómo hacen para socializar todo esto? Porque el desafío es llegar a todo el país. En términos presupuestarios, y que ahora el Congreso Nacional está tratando el presupuesto, o por ejemplo las campañas electorales, cuando hoy los candidatos se suben y nos hablan de lo que van a hacer, este tema no está en la agenda política. ¿Cómo lo abordan ustedes? ¿Trabajan por un mayor presupuesto? ¿Cuáles son los pasos en los próximos años para ampliar la red de atención para que ese centro que está aquí en Asunción también tenga alguna presencia en el norte, en el sur o en el Chaco paraguayo? Así mismo. Realmente, María Cristina, estamos muy fuertemente abocados ahora a una ampliación que estamos pidiendo en nuestro presupuesto. Bien decís que justamente estamos abocados en una sede central aquí. Si bien trabajamos con elementos en diferentes cabeceras departamentales, ya Alto Paraná, por ejemplo, Itapúa, nos ayuda mucho, digamos, profesionales que puedan ellos entender nuestra metodología de trabajo y emularla, ¿verdad? Pero concretamente estamos pidiendo una ampliación presupuestaria en el Congreso. El Ministerio de Salud, obviamente, que nos rige, ha aprobado eso. Y para comentarte, nuestro presupuesto es de 9.000 millones de guaraníes. Y estamos ¿Qué hacemos con 9.000 millones de guaraníes? Leía esta semana, creo que el senador Enrique Riera se hizo eco de que el tráfico de estupefacientes duplica incluso nuestro presupuesto general de gastos de la nación, que es 102.000 billones. Y nosotros hablamos de solo 9.000 millones. Para tratamiento y prevención del consumo de drogas. Y justamente la solicitud de ampliación presupuestaria no precisamente es para pagar más salarios, sino que necesitamos ampliar esa estructura. Claro. Primero tener una estancia, digamos, en donde podamos nosotros albergar a los pacientes en lo que se llama una estadía de larga estancia. Por ejemplo, una comunidad terapéutica. Porque la persona que entra al centro de adicciones, si me permitís después te explico el tratamiento, tiene un tratamiento ambulatorio y hay veces en que necesitan más de una oportunidad, a veces la desintoxicación, ¿no es cierto? Necesita él tener una limpieza, vamos a decir, del consumo que está teniendo, pero luego de eso, ¿verdad? Y a veces necesita estar en un entorno sano. Necesita estar en un entorno diferente para poder cambiar su proyección de vida. Y esto se logra en una comunidad terapéutica con un enfoque científico, que es lo que estamos buscando, ¿verdad? No tenemos esa comunidad terapéutica. A nivel estatal no existe. El centro de adicciones el centro de adicciones no representa eso. Es justamente lo que estamos impulsando porque tenemos en puertas la aprobación de nuestro organigrama, que es la estructura del hospital, que debería contar con una comunidad terapéutica, con un centro día, que también es un establecimiento que permite que los chicos puedan permanecer todo el día en actividades programadas, ¿verdad? Y después ir a dormir a las casas. O sea, como te das cuenta, el enfoque, ¿cuál es? El cambio el estilo de vida de la persona. Entiendo. La apuesta por la vida, no por la destrucción y la muerte. Entiendo. En este momento, por ejemplo, un chico que está con adicciones, ¿cuál es el tratamiento que recibe en el centro de adopciones? Sí. Adicciones, perdón. Sí, nosotros trabajamos en forma interdisciplinaria. Como te decía al principio, cuando una persona consume, tiene todos los sistemas afectados en el cuerpo y en la mente, ¿no es cierto? Entonces tenemos un equipo interdisciplinario compuesto por psiquiatras, clínicos, odontólogos, nutricionistas, psicólogos, no me quiero olvidar, bioquímicos, ¿no es cierto?, que están trabajando justamente para que el chico pueda ser atendido en forma integral. Eso es muy importante. El tratamiento debe de ser ambulatorio en lo ideal. ¿Qué quiere decir? El paciente viene, consulta, hace todo el derrotero con los profesionales y lleva la medicación, que también se la proveemos, ¿verdad? Claro. Y vuelve a la casa con un enfoque de tratamiento de él y de su familia, ¿verdad? En caso de que el consumo sea de repente crónico, se cronifique o una cosa así y tenga un criterio médico de ingreso, entonces lo desintoxicamos. Si es niño y adolescente, por 30 días y si es adulto, por 20 días. En el caso de que sea un niño, por ejemplo, y tiene que estar 30 días, ¿le acompaña el padre, la madre o se queda solo? Es muy importante que sea justamente aislado de ese contexto porque tenemos todo un plan terapéutico que tenemos que llevar adelante. En forma personal, en ideal, con ningún miembro de su familia, tampoco el adulto, ¿verdad? Se le remueve los celulares y demás y él puede permanecer entonces así abocado a su plan que se trabaja dentro de lo que es el hospital, ¿verdad? ¿Para cuántas personas está preparada el área de internación del centro? Nosotros en este momento tenemos solo 52 camas
Por eso a veces la lista de espera se elonga mucho, ¿verdad? Porque evidentemente tenemos también criterios médicos que claro, dirimir. La urgencia. Exactamente. Si tienen 50 camas para internación, ¿cuántas personas están en la lista de espera ahora? Bueno, eso fluctúa ciertamente, ¿verdad? Como decía, realmente ahora la mayor lista de espera que tenemos es de adolescentes. De adolescentes. Exactamente, sí. Los chiquitos son los que más estamos. En este momento estamos con 12 niños albergados en nuestra UDP3, que es de adolescentes, ¿verdad? Esa es la lista de espera más larga. Le sigue adultos y después tenemos la de niños, que justamente ahora mermó un poquito como te hablaba antes. Hacemos una pausa en esta entrevista que estamos realizando esta noche. A la vuelta vamos a hablar cuál es el abordaje psicológico, cuál es la contención psicológica que encuentran tanto familiares como pacientes en el centro de adicciones. A la vuelta a la pausa. Estamos conversando con la licenciada Rosana del Centro de Adicciones y queríamos saber un poco más en detalle cuál es el trabajo de contención psicológica que se hace. ¿Qué es el centro? Los pacientes, la familia, el núcleo familiar más ampliado, la escuela también. ¿Qué señales de alerta les trae, por ejemplo, un paciente que viene de Ñemby, de una escuela? ¿Ya hay una señal de alerta por esa escuela también, por esa comunidad? ¿Cómo lo miran? Sí, realmente el abordaje es, bien como decís, a nivel individual, porque tenemos situaciones concretas que primero diagnosticar y abordar con la persona que consume, digamos, lo que llamamos el paciente identificado, y también y a la vez, y no menos importante, el sistema familiar que lo envuelve, ¿no es cierto? Obviamente sí, también eso nos sirve a nosotros para detectar justamente focos en donde hay más consumo, pero hoy en día tengo que decir que casi que hay una equidad en ese sentido en casi todos los barrios de Asunción. Y es ahí donde nuestro equipo de prevención también se aboca justamente a, como te decía, ya las iglesias o ya las escuelas que están en el barrio. A nivel psicológico, el trabajo no es menor porque es el trabajo justamente de más permanencia o más larga duración respecto del tratamiento del individuo. Ciertamente también la parte medicamentosa influye porque, como bien sabes, el consumo de sustancias genera un desequilibrio químico en la persona que debe de equilibrarse, ¿no es cierto? Pero, como siempre conversamos con el director, la adicción a una sustancia no se cura con otra sustancia, ¿verdad? Entonces, es muy importante el abordaje psicológico que se le brinda a ese paciente. Primero y principal, María Cristina, tenemos nosotros que diagnosticar un poco en qué estadio de su consumo él está. Es decir, qué criterio de realidad él tiene de que está en un problema, porque esto es un trastorno. Es muy importante entender que no es una cuestión volitiva, es decir, no es porque yo deseo consumir que lo hago, ni porque deseo dejar de consumir que lo puedo lograr. Entonces, eso es muy importante que la familia entienda, ¿verdad? Porque muchas veces confunden mucho los padres eso, porque uno le ve al chico bien y de repente va, consume y vuelve absolutamente descompensado. Y uno dice, ¿cómo es que no pudo aguantarse? ¿Cómo es que me promete que va a dejar de consumir y va y vuelve a recaer? Esta es una situación de necesidad que genera justamente a nivel de neurotransmisores la sustancia que consume. Por eso es tan importante entender la dinámica de qué hace la droga, la sustancia en su sistema. Y es lo primero que nosotros primero explicamos a los padres esa situación para que ellos puedan entender, y después le proveemos de herramientas para cómo tratarle al chico de manera a ir, digamos, sustituyendo las conductas que hacen que él se fisure, como llamamos, o tenga el craving, o sea, tenga más deseos al consumir por cómo le tratamos, por conductas, digamos, más sanas, más productivas, ¿no es cierto? ¿Dónde aprendemos eso los padres? Bueno, y justamente esa es nuestra tarea dentro del Centro de Adicciones. Nosotros como tal tenemos toda un área destacada y dedicada a las familias, ¿verdad? Tenemos nosotros, por ejemplo, en principio grupos terapéuticos para los chicos que consumen. Es muy importante a veces sentirse como que, bueno, no soy el único en la problemática, me encuentro con una persona de mi edad, de mi condición, que está también con esta situación o ya ha salido de esta situación
situación, él pudo salir porque yo no. Los grupos terapéuticos sirven para eso. Tenemos nosotros asesoramiento familiar para cualquier tipo de consulta que tenga una madre, desde traer el paquetito y decir qué sustancia es esta, por favor, si me ayudan, cómo mi hijo tengo que ver de acuerdo a si consume marihuana, de acuerdo a si consume crack o otra cosa, ¿no es cierto? Después tenemos también la terapia familiar, que es justamente donde la familia que es disfuncional tiene que ser tratada como paciente, a la vez que nuestro paciente identificado. Y también tenemos grupos de autoayuda familiar, es decir, un espacio donde varias familias interactúan y eso todo es terapéutico, ¿verdad? En este tiempo de trabajo que llevas en el Centro de Adicciones, ¿cuál es el cambio que has notado en las familias? ¿Nos interesamos más? ¿Nos empoderamos del problema? ¿O seguimos haciendo esto que mencionabas de culpar? ¿Por qué no pudo dejar si me prometió? Porque me parece que esa es un poco la constante que hemos escuchado, no sé si en los relatos periodísticos o en el entorno familiar o escolar. Mira, es muy importante tu pregunta porque es increíble cómo la familia, una vez que se da cuenta de la situación y una vez que tiene las herramientas para cambiar, lo tranquilizados que están y lo efectivo que se vuelve, ¿verdad? Una vez que se incide en la familia y en el paciente. Mira, a mí siempre me emociona mucho ver a los chicos cómo entran, vamos a decir, al hospital y después de un mes cómo salen. Ellos, mira, la piel le cambia, el pelo, su carita, se vuelven más gorditos, ¿verdad? Claro. Felices y empoderados porque él pudo hacer, aunque más no sea, una clase de pan, de panificado con la nutricionista. Y hace su pan o hace su pizza, ¿verdad? Porque tenemos todas esas actividades en la internación. Y la familia, cómo se empodera una vez que sabe qué hacer. Porque eso es muy importante entender. Ningún padre quiere ninguna desgracia para su hijo, nunca, ¿no es cierto? Supuesto. Entonces los padres, cuando entienden que pueden hacer algo para que él cambie, para que él vaya hacia la mejoría, es muy lindo de ver realmente. Rosana, en este tiempo, cuando hablamos de 50.000 aproximadamente pacientes, ¿cuántos son los recuperados? ¿Cuántos son los que realmente dicen, cierro esta etapa? ¿Realmente se llega a tener un alta en el tema de las adicciones? Es muy buena la pregunta y no es tan fácil, ¿verdad? Okay. Este es un trastorno crónico. ¿Qué quiere decir? Que se maneja un día a la vez, María Cristina. Es un día a la vez y un día sin consumo es un día vencido. Y eso sigue por tiempo. Sí, señor. Porque también así es muy fácil la recaída. De hecho, forma parte del conflicto, del trastorno, las recaídas, ¿verdad? Y a veces eso significa que él a la siguiente ya tiene más tiempo de estar sin consumir, ¿no es cierto? Y también se trabaja mucho el cambio de estilo de vida. Por eso hablaba de que es muy importante sostener a ese individuo en el tiempo y darle un seguimiento. Porque él una vez que tiene, digamos, siempre yo digo, la ollita de la autoestima llena, no necesita la droga, no entra la droga al sistema. La droga entra cuando tiene mucho dolor, cuando tiene necesidades básicas no cubiertas, cuando tiene conflictos muy importantes consigo y con su familia, ¿no es cierto? Y utiliza la sustancia para huir de la situación. Bueno, muchísimas gracias, Rosana, por compartir este espacio con nosotros, por enseñarnos tanto. Creímos oportuno en esta Semana de la Juventud y en este mes hablar un poco de este tema porque no solamente les falta acceder al primer trabajo, les falta oportunidades de becas, también les falta oportunidades para el tratamiento, para la prevención de las drogas. Así es, nosotros estamos encantados y siempre dispuestos a brindar un poco de herramientas a la población para afrontar este tema. Muchísimas gracias, Rosana Gómez, del Centro de Adicciones, el único centro para el tratamiento y la prevención del consumo de drogas en nuestro país, con nosotros aquí en El Descargo. Y posiblemente la institución más conocida en cuanto a la lucha contra las drogas en nuestro país sea la Secretaría Nacional Antidrogas. Pero ¿qué es lo que conocemos de la SENAT? Los operativos encubierto, también los operativos de decomiso de marihuana, cocaína, pero no conocemos el trabajo de prevención que realizan. Para conocer en detalle cuál es ese proceso, cómo lo hacen, está con nosotros esta noche aquí en Mega TV la señora Rosa Saldívar. Ella es directora general de reducción de la demanda de la droga. Señora Rosa, muchísimas gracias por estar aquí, por compartir este espacio con nosotros. Muy buenas noches, un gusto saludarlos y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es apasionante pero a la vez preocupante. Sí.
Y que no siempre lo tocamos, y en eso tenemos una responsabilidad los medios de comunicación, porque cuando se trata de operativos y grandes titulares siempre están cubiertos todos los trabajos que tienen que ver de la SENAT, pero ese trabajo silencioso que se hace justamente para prevenir el consumo de la droga es lo que no conocemos. Y me decía fuera de cámara que incluso hay chicos del 8º grado de 8 años que en este momento son objetos de un proceso de desintoxicación y que han pasado por ese trabajo que hace la SENAT. Bueno, sí, vamos a mirar un poco esta problemática que en realidad sí se da, y estuvimos escuchando justamente en estos días a los profesionales del Centro de Adicciones hablando de que hay niños de 8 años ya haciendo su proceso de tratamiento. Sabemos que ese lugar es el que lleva la primera parte prácticamente de un tratamiento, que es la desintoxicación, y es realmente alarmante, por decirlo, la situación en que hoy nuestros niños están inmersos en una problemática y que, bueno, nos cuesta tanto como Estado y como país dar respuesta a esa problemática. Cuando le cursamos la invitación a la Dirección de Comunicación de SENAT, realmente queríamos hablar del consumo de las drogas y los trabajos de prevención para la juventud, pero nos sorprendió esta información que tiene incluso el Observatorio General, que tiene el 8º grado. Los chicos que fueron encuestados, el 14% de los niños que forman parte del 8º grado reconocieron haber consumido algún tipo de droga. Eso realmente es alarmante. O sea, vamos un poco a mirar la niñez, ya la adolescencia y no solamente la juventud. Si así estamos en la niñez, ¿cómo estamos en la juventud? Bueno, entiendo, esa información es del 2014, ¿verdad? Es la última encuesta que se había hecho a escolares, en el que justamente una población de 23.600 aproximadamente de alumnos de entre el 8º y el 3º de la media formaba parte de ese estudio, ¿verdad? Estamos hablando de una población entre 12 y 18 años, siendo el 63% de esa población y un poquito más incluso ya consumidores habituales de bebidas alcohólicas. Y también la edad de inicio, ¿verdad? Que nosotros teníamos así como que a los 15 años en las últimas encuestas, y en esta vemos que a los 13 años y 4 meses, un poquito más, los niños ya se estaban iniciando en el consumo de cualquier tipo de drogas, ¿verdad? Cuando hablamos de eso estamos hablando de sustancias psicoactivas que en realidad no dejan de ser perjudiciales para la salud, y entre ellas también el alcohol y el tabaco. En ese sentido me gustaría que hagamos como digamos, una división. Cuando hablamos de drogas, para muchos parecería que solamente es la marihuana, la cocaína, el crack y todo ese tipo de cosas, pero cuando hablamos del consumo de drogas, deberíamos empezar por el alcohol y segundo, el tabaco. El alcohol ha penetrado bastante a la sociedad e incluso se ha prácticamente normalizado su consumo en adolescentes y jóvenes. ¿Cómo lo tratan esto? ¿Cuándo interviene la SENAT en la prevención? ¿Cómo lo trabajan en las comunidades? Miremos los dos ámbitos de la SENAT. Un ámbito es el de oferta, que es el que trabaja en el tema represivo, de incautaciones, de procedimientos, ¿verdad? Que claro, es la parte más durita, si vamos a decir, de la SENAT. Y que es un poco la más conocida, sí, la más porque conocida. Siempre es noticia, ¿verdad? Así mismo. Bueno, cuando hablamos de oferta, realmente la ley 1340 lo que nos da es sustancias de uso no permitido o sustancias ilícitas, ¿verdad? Cuando miramos del otro lado, que es la parte más amigable de la SENAT, que es reducción de la demanda, nosotros trabajamos en prevención y en tratamiento con cualquier tipo de drogas que sea psicoactiva, o sea, psicoactiva en el sentido de que genera una modificación al sistema nervioso central a través de los diferentes efectos que va generando el consumo de una sustancia. Y allí no hay diferencias de drogas legales o ilegales. La prevención y el tratamiento está enfocado en todo tipo de sustancias, ¿verdad? Sí, por ejemplo, tenemos que entender que el alcohol fue la droga de mayor consumo en una población, como yo mencionaba, ¿verdad? De 12 a 18 años,
que si miramos el código sanitario está prohibido el consumo para menores de 20 años. Sin embargo, el 60% existe, según esa encuesta, claro, reconoció haber consumido alcohol o que consume normalmente. Sí, consumidores habituales, porque en realidad el porcentaje es mayor para aquellos que tienen una prevalencia de alguna vez en la vida, ¿verdad? No deja de ser importante. Nosotros miramos todo, alguna vez en la vida, en el último año, en el último mes. Sin embargo, realmente cuando nosotros vamos a ocuparnos de personas que pueden ser más vulnerables y que van a requerir probablemente tratamiento en un corto lapso de tiempo, entonces vamos a mirar el último mes incluso, ¿verdad? Pero si nos vamos a ocupar de trabajar en la prevención realmente, tenemos que tener un parámetro de las personas que consumieron también alguna vez en la vida, porque esos ya tuvieron un contacto con la sustancia, quizás no se mantengan en el consumo, pero la prevención definitivamente es un proceso que debe llegar antes del consumo. Entonces es allí donde nosotros necesitamos justamente abordar los diferentes procesos preventivos en sus diferentes niveles para trabajar con los niños que aún no tienen contacto con una sustancia. ¿Y cómo se previenen las adicciones? Hay una serie de factores que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Cuando nosotros miramos cuál es el motivo que les conduce a ellos al consumo de algún tipo de drogas, nos damos cuenta de que no es una sola razón, ¿verdad? Es multicausal. Tenemos que tener en cuenta que hay muchos niños que tienen problemas de autoestima, una mala comunicación, sienten carencia emocional, afectiva de parte de las personas que les rodea, o quizás no sabe tomar decisiones o no sabe hacer frente a la presión de grupo que muchas veces tienen, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el enfoque que hoy día nosotros trabajamos con prevención? Está centrado en el desarrollo de habilidades para la vida, la promoción de la salud definitivamente también, y lo que se llama cultura de la legalidad. Cuando hablamos de eso, tenemos que decirle a nuestros niños que a los 14 años ellos ya pueden ser imputados, por ejemplo, ¿verdad? Y hoy día se utiliza también a los niños para llevar algún tipo de drogas, para acercar en las escuelas, en los colegios, teniendo en cuenta que muchas veces una persona extraña quizás no tenga el acceso a una institución educativa, pero sí puede llegar esa sustancia a través de los niños, de los jóvenes, muchas veces de los propios docentes o de las personas que trabajan en una institución educativa. El trabajo de prevención que hacen, lo hacen en las escuelas, en las comunidades zonificadas como zona roja por la SENAT. ¿Cómo es la intervención comunitaria de su dirección? Bueno, la prevención está centrada en eso, en habilidades para la vida, por lo cual nosotros no hacemos charlas dirigidas directamente a alumnos, ¿verdad? Trabajamos en la capacitación del docente. Los contenidos del tema de drogas están en la malla curricular, por lo que el docente, siendo un referente y a la vez muy significativo en la vida de sus alumnos, puede inferir también en las decisiones y en ese desarrollo positivo que puede tener el alumno. Entonces, trabajamos en la capacitación docente a quienes les facilitamos las herramientas, la metodología adecuada de cómo abordar cada uno de esos contenidos que están en la malla curricular, y ellos desarrollan en aulas estos programas. ¿Hace cuánto tiempo implementan esa metodología y han evaluado, por ejemplo, si los resultados son positivos? Porque si el número de consumo sigue aumentando, tanto en escolares como en jóvenes o en la edad adulta, pareciera ser que el resultado no es tan efectivo. Bueno, en realidad la prevención es un proceso. Lo que nosotros hoy trabajamos lo veríamos reflejado dentro de 5 o 10 años incluso, ¿verdad? Hoy día la prevención se inicia ya desde el nivel inicial, con los niños de preescolar, de jardín, ya estamos trabajando lo que es habilidades para la vida, ya le estamos formando a ellos. La SENAT siempre maneja los números grandes del tráfico, el consumo, los operativos que realizan, pero hay un solo centro de atención para toda esa demanda que se genera de necesidad de atención. ¿Cuál es el trabajo en ese sentido de SENAT? Porque tengo entendido que tenían hospitales también donde se podrían desintoxicar a los niños
jóvenes y adolescentes. ¿Qué le parece si abordamos ese tema a la vuelta a la pausa? Sí. Me pide la producción hacer una pequeña pausa. Estamos hablando del consumo de las drogas. Queríamos hablar de qué consumen los jóvenes, cuál es la droga de mayor demanda. Es la marihuana, que está en primer lugar, es la cocaína, pero comenzamos hablando del consumo de las drogas incluso en niños de 8 años. A la vuelta a la pausa, seguimos aquí en El Descargo. Estamos en compañía de la señora Rosa Saldívar, que es directora general de reducción de la demanda de drogas de la SENAT, y lo estábamos hablando justo ahora durante la pausa, y esto que tiene que ver con la experiencia que ya ha tenido la SENAT de tener hospitales donde las personas que han logrado consumir, pero que quieren desintoxicarse y quieren recuperarse y dejar las drogas, han tenido en Piribebuy, pero que lamentablemente por cuestiones presupuestarias se cerró este centro, señora Rosa. ¿Cómo era ese trabajo y en qué consistía? Bueno, la división de tratamiento residencial profesionalizada que está en Piribebuy, realmente nosotros tuvimos habilitado un buen tiempo con una muy buena experiencia. Vino la pandemia, ¿verdad? Fue utilizada incluso como albergue para los connacionales que venían del Brasil. Y posterior a eso realmente nos costó un poco volver a abrirlo, ¿verdad? Realmente para abrir un centro de esa naturaleza se requiere de muchos recursos y de muchos recursos económicos y humanos también, ¿verdad? En realidad el tratamiento que se brindaba ahí ya era de larga estancia. Tenemos un convenio con el Ministerio de Salud, con el Centro Nacional de Control de Adicciones, hoy Centro de Prevención y Tratamiento, el cual en ese lugar se hacía la primera fase de desintoxicación, y una vez que el paciente estaba en condiciones de continuar realmente con un estudio también, de si no tenía problemas de salud mental, era derivado a DI3, al centro de Piribebuy, ¿verdad? Esa continuidad hoy nos falta. Centra es el único centro público con el cual contamos a nivel del Ministerio de Salud. Es una carencia que tenemos en centros para niños, para mujeres, ¿verdad? Ahora el ministro Borba acaba de firmar una resolución por la cual se aprueban las normas de atención al paciente drogodependiente, que nos da una serie de orientaciones de cómo deben ser las atenciones y cuál es la calidad de servicio que debemos brindar. Pero haciendo así un recuento, en el último censo realizado por el Observatorio Paraguayo de Drogas de la SENAT, tenemos aproximadamente 105 centros o organizaciones que trabajan en tratamiento, pero de los cuales solo 5 están habilitados por el Ministerio de Salud, ¿verdad? Es nuestra tarea desde SENAT ahora acompañar a una federación de centros de tratamiento que se está creando, ayudarlos en las gestiones, orientarlos y también hacer que realmente esas normas sean aplicadas y que la atención sea de calidad para el paciente. Eso es como para estandarizar todo el sistema de atención y cómo abordar en los casos. Yo le pregunto, licenciada, por ejemplo, si yo tengo un hijo o un sobrino que sé que consume drogas y quiero iniciar un tratamiento y una predisposición, ¿qué puertas debo tocar? ¿Dónde puedo llamar? Porque pareciera que hay una contención de repente, unas alertas que los padres deben conocer, pero no hay un sistema de tratamiento y atención a largo plazo. Y este tema es procesual, o sea, nadie deja las drogas ni el consumo del alcohol o del tabaco del día para la noche. Asimismo, bueno, en la SENAT tenemos una división de contención, orientación y referenciación. En este lugar las personas pueden acudir en forma presencial. Vamos mirando un poco cuál es la situación, cómo está en el consumo, qué tipo de drogas pudo haber consumido, en qué situación se encuentra esa persona usuaria. Y nuestro centro de referencia siempre es el Centro de Prevención y Tratamiento de las Adicciones, que es el Ministerio de Salud, principalmente, un hospital especializado. Ellos cuentan con la etapa de desintoxicación, pero también hacen lo que es tratamiento ambulatorio, ¿verdad? Y es el único lugar donde realmente una persona pueda ser derivada y que eventualmente, si tuviera algún problema de salud mental asociados,
pueda ser también medicado con un profesional psiquiatra, ¿verdad? Tenemos que partir desde ese punto para entender. Para aquellas personas que muchas veces no quieren acudir a la SENAT por algún temor o algo, realmente decirles, ¿verdad?, que el área que nosotros trabajamos es de atención confidencial, que no quedan registrados sus claro, nombres. Porque han de tener algún prejuicio. Yo consumo, me van a detener, me van a preguntar quién me vendió y se genera toda una situación de prejuicio y temor y que capaz que quiera buscar una solución a su problema, pero por esos temores legales, policiales, no acude. ¿Dónde tiene que llamar, Rosa, si quiere estar en comunicación con ustedes? Al 172, Fonoayuda a Drogas, llámame, el programa Llámame, que hacemos la misma atención telefónicamente, ¿verdad? Realmente es sumamente importante. Nosotros seguimos los protocolos. Hay situaciones que de repente hay llamadas que están relacionadas también muchas veces a violencia intrafamiliar, o tenemos protocolos por ideación suicida o por acoso. Bueno, igual vamos tomando esas llamadas, tratando de orientarles y referenciar algún lugar donde realmente pueda recibir llamadas. Hoy mismo decíamos, bueno, el sistema 911 está conectada con 12 instituciones a los cuales ellos también hacen la referenciación justamente de los casos que van apareciendo en las llamadas. Bueno, la SENAT con el 172... ¿Es asterisco, numeral o directo? Solo 172. 172, desde cualquier plataforma telefónica, entiendo, 172. Por ejemplo, si tengo una niña, si es mujer, si está embarazada, todos pueden llamar. ¿Hay una atención integral o es sectorizado por áreas o especializado? Es una atención integral, que lo que hacemos justamente es tomar toda la información y en base a la información que nosotros recabamos, orientarles y referenciarles. Tenemos un listado de centros a los cuales nosotros podemos referenciar, siendo el centro el único público, pero hay centros privados. De hecho, que en esos centros privados, lastimosamente, muchos son muy elevados en los costos, pero es lo que hoy día tenemos en Paraguay. ¿Cuánto cuesta tratarse de las adicciones? ¿Es más caro incluso de comprar las drogas? Leía por ahí algún testimonio que al final seguir comprando tal vez las drogas sea como más accesible otra vez que pagar un tratamiento de desintoxicación en el sector privado. Realmente merece muchísima inversión este proceso. Bueno, cuando hablamos de comprar drogas, bien sabemos que en la calle hay drogas desde 5.000, 10.000 guaraníes, ¿verdad? Sin embargo, un tratamiento es costoso porque realmente requiere una atención integral, multidisciplinaria, interdisciplinaria incluso, ¿verdad? Con una serie de profesionales. Tenemos que tener en cuenta que los costos de los profesionales, realmente si le vamos a dar el lugar que se merecen, es bastante costoso. Después tenemos que tener en cuenta que en un centro una persona tiene alimentación, por lo menos 5 alimentaciones diarias, ¿verdad? Si hacemos un recuento más o menos de lo que costaría una rehabilitación, casi está entre 3 millones, 4 millones mínimos, ¿verdad? Mensual. Entonces, ahí viene la gran pregunta siempre, ¿verdad? ¿Qué conviene? O sea, mantener a una persona en el consumo que va a llegar, como decimos siempre, solo 3 lugares tiene, ¿verdad? O irse a la cárcel, o morirse, o estar internado por mucho tiempo en un hospital, ¿verdad? Pero ante lo que es la prevención y el tratamiento, de hecho, siempre apostamos más a la prevención y decimos que por cada dólar que estemos invirtiendo en prevención, estamos ahorrando hasta 9, 10 dólares por el tratamiento, ¿verdad? O sea, hay una relación muy grande en el sentido de trabajamos en prevención o nos abocamos a hacer tratamiento. Por supuesto, y si hacemos la ecuación, la prevención es no solamente menos costosa, sino también más saludable para el desarrollo de la ciudadanía. Si le preguntara yo cuáles son las alertas que debemos tener los padres o los ciudadanos en general, no solamente para llegar al momento de la prevención, sino para ir hablando y concientizando, ¿qué recomendaciones nos haría? Me parece tan importante internalizar estas recomendaciones, esas señales de alerta que debemos tener en la comunidad, en la casa.
Bueno, antes que nada decirles que esta problemática tiene un sujeto que es una persona, ¿verdad? Esa persona que debe ser muy valiosa para nosotros y que se merece no solamente el cuidado, sino también el respeto. Esta persona que es usuaria de drogas o posible usuaria de drogas es una persona que tiene varios aspectos que debemos trabajar, ¿verdad? Está lo emocional, está incluso sus creencias religiosas y todo lo que tiene que ver con su ser mismo, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta, de repente pensamos como padres, ¿cómo le ayudo a mis hijos? Yo les daría el consejo en la comunicación y en el conocimiento, la confianza, las 13, que nosotros podemos trabajar con ellos, ¿verdad? Comunicación, confianza. Confianza y conocimiento a nuestros hijos, ¿verdad? Porque muchas veces hay padres que vienen alertados diciendo, mi hijo está consumiendo drogas. ¿Y cuáles son los signos? ¿Cuáles son los síntomas que usted ve? Tiene los ojos rojos, no duerme durante la noche, llega a la mañana y tiene sueño. Cambio de grupo, ¿verdad? La alimentación no es la misma y no siempre está en relación al consumo de drogas, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que de repente los niños o los jóvenes están pasando por cambios propios de la edad. Que si cambió un grupo de amigos, bueno, probablemente es porque ese grupo de amigos ya no le satisfacen sus intereses o que ya decidió él tener otras actividades que ese grupo no acompaña. Puede ocurrir también de que muchas veces los niños se quedan con el aparato celular en la noche hasta muy tarde, que hace que muchas veces eso también les perjudique a ellos, ¿verdad? Entonces, la confianza, el diálogo, ¿qué está pasando? Realmente a los padres le preguntamos, ¿ustedes conocen a los padres de los amigos de sus hijos? O cuando salen sus hijos de su casa, ¿ustedes saben dónde van? Si comparten incluso algún alimento con sus hijos, ¿verdad? Son parámetros que de repente nosotros nos podemos analizar y decimos, bueno, hoy día lo que falta es acompañamiento, es compartir más con los hijos, conocerlos y que haya realmente esa comunicación afectiva y efectiva que debe haber, ¿verdad? Sí, creo que en casi todos los problemas juveniles y de adolescencia que hemos abordado aquí en el descargo, lo más importante es la comunicación que genera confianza y el conocimiento de los padres, el estar informados. Qué situación tan desafiante para los padres porque es muchísima responsabilidad y qué difícil es que el adolescente te hable. A veces cuando le preguntas demasiado, ¿por qué le preguntas demasiado? Si no le preguntas, sos una madre o padre ausente. En realidad siempre estamos como muy interpelados por las circunstancias que nos toca vivir. ¿Qué podemos hacer los padres cuando queremos capacitarnos para mejorar esa comunicación con nuestros chicos? ¿Dónde podemos acudir? ¿También la SENAP podría darnos orientaciones? Sí, desde la Dirección de Prevención también hacemos talleres para padres y nuestros talleres tienen un nombre muy particular, ¿verdad? Padres preocupados que se ocupan. Hay muchos padres que se preocupan, pero no se ocupan, sí. ¿verdad? Bueno, entonces este taller realmente les enseña a los padres en lo que es la crianza positiva, ¿verdad? Dejar de ser padres permisivos o padres muy autoritarios y pasar a ser padres con autoridad. El padre con autoridad es el que pone normas, que pone límites, pero que a la vez también comparte con sus hijos, ¿verdad? Los conoce. Hay un tiempo en que muchas veces no es cantidad, es calidad de compartir y por sobre todo esa, la comunicación, ¿verdad? Que muchas veces hoy día se ve limitado a un aparato celular. A veces, como se dice, nos ponemos en comunicación con nuestros hijos a través de ese aparato, incluso controlamos a nuestros hijos a través de ese aparato, ¿verdad? Pero sin embargo, la presencia de los padres es fundamental. Hablamos muchas veces de la familia, porque hoy día una familia ya no está constituida normalmente como en épocas anteriores o tradicionalmente, ¿verdad? Entonces, es un referente, es un adulto responsable el que va acompañando a un niño, a un joven, pero por sobre todo es esa persona que para el niño o el joven es significativo, que hay algo que dejó en su vida que le ayuda a él a ser mejor.
Muchísimas gracias. Vamos a apuntarnos a ese taller padres, padrinos, tíos a tener en cuenta. Taller para padres. ¿Algún teléfono donde podamos verificar o en el sitio web, verdad? Sí, tenemos la página web, tenemos el material del taller de padres preocupados, lo pueden bajar desde la página web de la Senat o comunicarse al 021-554-585, que gustosos vamos a estar acompañándolos. Señora Rosa Saldívar, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y darnos todas estas orientaciones e informaciones. Me quedo con las 13: comunicación, conocimiento, confianza y dejar de ser padres preocupados y ser padres ocupados en este tema. Sin lugar a dudas, tenemos mucha responsabilidad y más todavía cuando hay carencias de parte de una respuesta estatal, que no hay hospitales para seguir tratamientos. Lo mejor es invertir en la prevención y ahí los padres, los familiares, tenemos un papel determinante. Este es el tema que te proponemos esta semana en El Descargo. Hablar de las drogas y del consumo, cómo prevenir, cómo estar alertas y sobre todo cómo tratar esta situación que, según las últimas estadísticas, ha afectado al 60% de los adolescentes encuestados en el último trabajo que ha hecho el Observatorio Nacional de Drogas de nuestro país. Les agradecemos por estar allí. Muchísimas gracias por elegirnos para informarse todas las noches. Tapen de Pujare por ahí. Chau, chau.